Hola a todos, nuevamente aquí en el curso de diseño de instalaciones eléctricas. Hoy veremos la parte de cálculo de cargas. En el video anterior habíamos visto la parte de cálculo de conductores. En aquí habíamos visto que es importante utilizar la tabla de conductores, la capacidad que estos tienen. Aquí tenemos los calibres, la capacidad de corriente que tienen en conducción, ya sean embutidos, adosados a la pared o ya sean enterrados. Habíamos visto también que a estos conductores se les aplicaba el factor de temperatura. Esta es la temperatura ambiente en la que se encuentra el conductor y el número de conductores, ¿no? Tenemos dos factores a los que tenemos que aplicarle a nuestro conductor. Ya una vez aprendido esto, habíamos visto en esta tabla que habíamos hecho con ustedes que era importante tener estos datos, ¿no? El voltaje y la carga. Ya nosotros tenemos el voltaje, que es 220 en nuestra región y 380 en caso de trifásico. 380. Hay casos trifásicos que también son de 220, ¿no? Es casos especiales, pero que sigue la misma metodología. Ahora, para la carga, ¿cómo calculamos la carga? Eso es lo que vamos a ver hoy, porque este es un factor importante para la selección de los conductores, ¿no? Entramos entonces al capítulo cálculo de cargas. Entonces, para empezar, vamos a ver que los tableros de circuitos derivados nos piden un número mínimo de interruptores. Vamos al Código Nacional de Electricidad. En la sección 50, en el punto 108, nos dice que para una unidad de vivienda unifamiliar se debe proveer suficiente espacio en el tablero para al menos 4 interruptores automáticos bipolares contra sobrecorriente. Entonces alguien me preguntaba, ¿no?, ¿cuántos interruptores debo de colocar? Él nos dice que como mínimo para una vivienda unifamiliar debo tener 4 interruptores. Y para caso de ampliaciones, por ejemplo, nos da aquí un rango, ¿no? Nos da un rango si nosotros tenemos una carga, bueno, seguidamente vamos a calcular cuánto es nuestra carga. Si yo tengo una carga hasta 3000 watts, o sea que sea menor de 3000 watts, yo debo tener a lo menos 3 interruptores automáticos bipolares de 15 amperios. Si estoy en el rango de 3000 a 5000 watts, debo contar como mínimo con 5 interruptores automáticos de sobrecorriente. Estos son en caso monofásico. Ahora, si tengo una carga entre 5000 y 8000 watts, yo requiero 7 interruptores automáticos contra sobrecorriente, de los cuales 2 deben ser de 30 amperios. Ahora, si tengo un circuito trifásico, debo tener 2 interruptores tripolares de 15 amperios. Habíamos visto ayer, ¿no?, que o en el video anterior de cálculo de conductores, que un sistema trifásico mis corrientes bajan exponencialmente, ¿no? A ver si tengo aquí.
Por ejemplo, miren, aquí en la carga de en un sistema monofásico con la carga de 4000 watts, yo había calculado una corriente de 18.18, pero en un sistema trifásico mi corriente era de 6.07, o sea, la tercera parte de la corriente que se calcula en el sistema monofásico y con la misma carga. Entonces, por eso esa es la razón que nos dice, en caso que nosotros tengamos una carga en este rango, los dos tripolares, con dos tripolares de 15 amperios es suficiente, ¿no? Pero si son es un suministro monofásico, debo tener al menos 7 interruptores. Pueden ser de 15, de 20, pero obligatoriamente 2 deben de ser de 30 amperios. Entonces vamos a tener en cuenta estos puntos para nosotros hacer el diagrama unifilar en nuestro plano. Y también nos dice que en la parte de la fase, o mejor dicho, el neutro, nos dice, ¿no?, donde se corre el neutro se admite dispositivos de sobrecorriente unipolares. Un dispositivo de sobrecorriente unipolar es como este de aquí, donde solo pasa una fase, ¿no? Viene acá el conductor y sale por aquí. Y el neutro está al aire, entonces pasa de frente, no tiene circuito de corte. Dice sobre los conductores de fase, ¿eh? Entonces en un circuito de fase, bueno, en una red viene una fase y un neutro. La fase es lo que llaman comúnmente el circuito vivo o la red viva. Entonces, si uno agarra el neutro, no le va a pasar electricidad. Y si uno agarra la fase, obviamente que se va a electrocutar. Entonces, por eso es que no nos obliga a nosotros interrumpir la fase neutro. Pero ¿qué pasa? A veces hay problemas técnicos y la fase neutro tiene un voltaje que le llaman hilo a tierra. Puede tener un voltaje de 20 voltios y puede llegar hasta 220, o llegar al valor del voltaje en fase. Entonces, en esta parte nos dice, aunque con la finalidad de elevar el nivel de seguridad durante el proceso de instalación y posterior mantenimiento, se debe utilizar preferentemente dispositivos de sobrecorriente automáticos que protejan y corten simultáneamente todos los conductores, incluido el neutro. Entonces, lo que nos indica aquí es que ya no utilicemos esto. Nos sugieren, no nos obligan que utilicemos este unipolar. Entonces viene aquí un conductor de fase viva o de fase y aquí entra por el neutro, ¿no? Entonces, cuando nosotros aperturemos el circuito, está aperturado tanto la fase y el neutro, ¿no? En caso tengamos una falla, tenemos ya seccionado nuestro circuito. Y ahora, donde se prevea cocina o equipo trifásico, debe proveer interruptor automático contra sobrecorriente tripolar. Entonces, si nosotros tenemos un circuito trifásico, tenemos que utilizar este tipo de interruptores de 3 polos, ¿no? Les había indicado también, ¿no?, que un polo significa esto, un polo que es para un conductor, 2 polos. Este tiene 3 polos, ¿no? Y hay otros que son tetrapolares. Por ejemplo, en la sección o en el tipo de voltaje 380-220 tiene 4 conductores, no solo 3. Entonces el cuarto secciona en la fase neutro también, en este caso. Ahora continuamos. ¿Cómo vamos a determinar el área de nuestra construcción? Para nosotros calcular la carga, vamos a tener que conocer el área de nuestra construcción, la cual nos dice que en caso de una vivienda
va a ser el área techada, el 100% del área del primer piso, más el 100% del área de los pisos superiores dedicados a vivienda, más el 75% del área del sótano. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un área, a ver, vamos a un plano. Ya vamos a este. Por decir, digamos que esta es la planta de sótano, este es el primer y segundo piso que son iguales. Yo calculo el área. Lo que hago es un área, ¿no? Como esto es área común, no lo tomo. Solo tomo el área del departamento. Me dice que tengo un área de 43.81. Me lo voy a anotar. Ya tengo un área de 43.81. Entonces al yo calcular el área, digamos que tengo dos pisos y un sótano, ¿no? En caso de vivienda unifamiliar, sumo los dos pisos. Me salía que tenía en el primer piso 43.81. Mejor vamos a un Excel. Tengo área techada de 43.81. Ahora esta área, vamos a poner el primer piso. En caso del segundo piso también le pongo el mismo área. Ahora, ¿qué pasa? Tengo este que es sótano, ya tengo la misma área de construcción, pero este se multiplica por el factor, ¿no? Esto va a ser igual a la misma área, pero aquí en esta parte nos dice que tengo que multiplicar esta área por el 75%, ¿no? Esto para el cálculo. Entonces por 75% sería 0.75 área, suma. Entonces mi área construida para cuestiones de cálculo, área, sería esta. Entonces vamos a ver que para cuestiones de cálculo no es la suma total al 100% de todas las áreas, sino que tiene un factor, por ejemplo, ¿no? Como ya hemos visto, para sótano le damos un 75% del área total. Entonces mi área, que inicialmente debería ser esta, que es el mismo área por 3, que son 3 pisos, sótano, primero y segundo, sería 131 metros cuadrados, pero aplicando este factor del sótano al 75%, tengo que el área no es 43.81 sino 32, entonces tengo un área menor, ¿no? Y esto ya vamos a ver cómo vamos a ir aplicándolo en nuestro cálculo. Ya visto esto, tenemos esa premisa, ¿no? Tenemos 100% del área primer piso más el 100% de los pisos superiores, ojo, dedicados a vivienda, no, a veces hay terrazas o pequeños patios, eso no se los considera, y más el 75% del área del sótano. También nos dice, en caso que no tengamos información
específica sobre las cargas de las viviendas unifamiliares o departamentos en edificios de vivienda, nos dan estos mínimos, ¿no? Mínimos de potencia. Por ejemplo, si yo tengo una vivienda menor a 90 metros cuadrados, mi demanda máxima de potencia va a ser 3000 watts. Si mi vivienda está entre los 90 y 150 metros cuadrados, mi potencia mínima demandada va a ser de 5000 watts y 8000 en el caso de que sea de 150 metros cuadrados a 200 metros cuadrados, según dimensiones interiores indica. Entonces tenemos aquí los requisitos mínimos de potencia en caso que no tengamos la información, ¿no? Digamos que solo tenemos el metrado, cuánto mide una vivienda o un edificio, tenemos las potencias mínimas. Ahora, para el cálculo de acometidas y alimentadores, como habíamos visto en la tabla del video anterior, nos dice que para nuestro cuadro de cargas tenemos que considerar lo siguiente. Para una vivienda unifamiliar, la mínima capacidad de conducción de corriente de los conductores de acometidas o alimentadores debe ser la mayor que resulte de la aplicación de los párrafos A y B siguientes. Empezamos. Para los primeros 90 metros cuadrados vamos a aplicar una carga básica de 250 watts del área de la vivienda y una carga adicional de 1000 watts para cada 90 metros o fracción en exceso de los primeros 90. Es decir, si yo tengo más de 90 metros voy a aplicar 1000 watts, ¿no? Por fracción. Ahora, las cargas de calefacción vamos a verlos con la sección 70 o 270, que nos dice que los primeros 10 kilowatts de calefacción se aplica un factor de demanda al 100% y el excedente con un factor de demanda de 75% o 70%. Ya, bueno, eso vamos a ir viéndolo más después, más luego. También nos dice que cualquier carga de cocina eléctrica 6000 watts más 40% de la cantidad de la potencia que exceda esa potencia de 12 kilowatts, ¿no? Ahora, la carga al 100% de calentadores de agua para piscinas y baños individuales. Si tenemos una ducha eléctrica, tenemos que considerar el 100% de la carga. Ahora, si tenemos cargas adicionales, aparte de las ya mencionadas, así sea calefacción o calentadores de agua, tenemos que aplicarle el 25% de su potencia nominal, es decir, el factor de demanda sería el 25% si este excede a 150 watts. Y si estuviera inferior a 150 watts, se aplica el 100%. Ahora, esos 25% solo son aplicables si yo he considerado una cocina eléctrica. Si no consideré una cocina eléctrica, tengo que aplicar al 100% del factor de demanda de la carga que esté entre 1500 hasta 6000 watts. Ahora, si mi carga adicional exceda a los 6000 watts, tengo que aplicar el factor de demanda al 0.25, ¿no? Esto en caso si no se ha previsto la cocina eléctrica. Así como les decía, si he considerado la cocina eléctrica, cualquier carga superior a 1500 le aplico el 25% de factor de demanda, y si no he considerado una cocina, le considero el 100% entre 1500 a 6000 watts. Si mi carga es mayor a 6000 watts, tengo que aplicarle el 25%.
Ahora, para edificios y departamentos, bueno, antes de pasar a esta parte, voy a explicar. Vamos a ver un edificio, una vivienda unifamiliar. Entonces vamos a ver un plano. Por ejemplo, aquí yo tengo una vivienda unifamiliar que es de 2 pisos. Como ejemplo, aún lo tengo en el plano de arquitectura. Todavía no se ha hecho ninguna instalación eléctrica. Entonces lo que hacemos es calcular el área total, ¿no? En este caso no tengo sótano. Entonces habíamos visto que para este caso es la suma del 100% del primer piso más el 100% de los pisos superiores del área dedicado a vivienda, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una cochera. Esto no lo voy a considerar en este caso. No, si todo está techado, entonces sí vamos a considerar. Pero en este caso no. Esta parte es terraza y este área está vacía. En este caso es un jardín interior. Aquí en este caso vamos a considerarlo en el primer piso, pero en el segundo solo esta parte. Entonces calculamos el área. En este caso solo trazamos el área. El primer piso, que me mide 185 metros cuadrados. Vamos a un Excel. Entonces vamos a colocar área primer piso, que era 185 metros cuadrados. Ahora el área del segundo piso todo el área techada del segundo piso. Tengo 104 metros cuadrados. Área segundo piso. Suma. Tengo un área total de 289 metros cuadrados. Ahora yo he preparado aquí un Excel y regresamos a nuestra parte de aquí. Nos dice que para la vivienda familiar 2500 watts para los primeros 90 metros cuadrados. Entonces 289 metros para los primeros 90 metros le doy 2500 watts. Y para el restante, que es la diferencia del metro del área total menos los 90, me quedarían 199 metros. A esta área nos indica que tenemos que darle 1000 watts por cada 90 metros o fracción en exceso de los 90 metros primeros. Entonces, si yo tengo 199 metros extra, por los primeros 90 serían 1000 watts más, por los segundos 90 1000 watts más. Entonces aplico una fórmula, ¿no? Que es los 190 entre el 90 metros por 1000, ¿no? Por cada 90 metros le doy 1000 watts. Y al final sumo, ¿no? Estas potencias. Todo esto se le multiplica por el factor de demanda, que es al 100%, ¿no? Y me da 4711 watts. Ahora, no solo es eso, ¿no? Tenemos que aplicar aquí las cargas de calefacción,
En este caso, si son menores a 10 kilowatts, es el 100%. En una cocina eléctrica, 6000 watts, que es al 100%. Y en caso que tenga más de 12 kilowatts, se aplica el 40% del factor de demanda, ¿no? Ahora, para calentadores, aguas de piscina, baños individuales, se le aplica el 100%. Si tengo una ducha eléctrica, por ejemplo, una ducha eléctrica que es de 2000 watts, le aplico el 100%, ¿no? Si yo tuviera aquí una termoeléctrica, por ejemplo, aquí tengo una termoeléctrica de 2500 watts, le aplico el factor de demanda, que es al 100%. Ahora, si tuviera yo otra carga, le aplico el 25% si he considerado yo una cocina eléctrica, ¿no? Si he considerado una cocina eléctrica, aplico el 25%. Si no, aplico el 100%. Bueno, entonces, ya visto esta parte, entonces, como habíamos visto, para la carga en una vivienda unifamiliar, por los primeros 90 metros cuadrados le damos 2500 watts, por los restantes, por el área restante, cada 90 metros cuadrados 1000 watts, ¿no? Si tengo 180 restantes, le pongo 2000 watts. Si tengo 130, 135, le daré por 1500, ¿no? Que es fracción aproximadamente. Luego, ahora las cargas de calefacción, como les había indicado, en esta sección nos dice que si tengo una carga menor a 10 kilowatts o 10.000 watts, es al 100%. Y si tengo mayor a esa carga, se le aplica el factor de 70%. Y para la cocina eléctrica, 100%. Si tenemos 6000 watts y 40% si es que sobrepasamos los 12 kilowatts en el factor de demanda. Y esta parte también, ¿no? Entonces vamos otra vez al Excel. Como habíamos dicho, ya tengo esta carga del área total y sumamos las cargas extra, ¿no? Si tengo una cocina de 6000 watts al 100%, en este caso, si yo tuviera una carga de, digamos, de 15, por los primeros hasta los 12 kilowatts le aplico el factor de 100, o sea, sería 12 kilowatts más los 3000 watts por el factor que es 0.4. No, entonces mi máxima demanda no sería 15.000 watts, sino, ahora vamos a aplicarlo ya. Si fuera 15 kilowatts serían 10.000 más el restante, que sería 5.000 watts por 0.4. Entonces mi carga sería, aquí es 12, y mi restante era por hasta los 12 kilowatts al 100%, y el restante, que serían 3000 watts por 4%, y mi carga de máxima demanda sería 13.200 watts. Entonces vemos que ya no son 15 sino 13.2 kilowatts, ¿no? Y sumamos esto sería la potencia que yo tendría que calcular para mi cálculo de conductor, ¿no? Para el dimensionamiento de mi conductor. Entonces habíamos visto que en la parte de cálculos colocábamos una carga. Esta sería la carga que tendremos que colocar. Ahora nos vamos a la siguiente parte, que es la parte de departamentos. Ahora, si yo tengo un departamento, me dice que yo debo tener una carga básica de 1500 watts para los primeros 45 metros cuadrados
y una carga adicional de 1000 watts por los segundos 45 metros cuadrados o fracción. Eso es para los primeros 45, 1500, para los segundos 45, 1000 watts. Y vemos que para el restante, por cada 90 metros cuadrados, 1000 watts, ¿no? En esta parte se divide en tres, ¿no? Vemos la primera parte 45, 45 y la tercera parte es en cada 90 metros cuadrados, ¿no? Entonces, bueno, seguimos leyendo. Ahora, para una carga de cocina eléctrica usamos el mismo criterio. Para calefacción, de la misma forma. Ahora, en caso de adición de cargas, o sea, unas cargas extra a las que ya hayamos visto en estos puntos, de igual forma, ¿no? Si tengo una carga mayor a 1500 y se ha previsto una cocina eléctrica, le doy un factor de demanda de 25%. Y en este caso debería decir 100%, igual que en el punto anterior, cuando hacíamos el cálculo de carga para una vivienda unifamiliar, debería ser 100% a una potencia entre 1500 y 6000 watts, si es que no se ha previsto una cocina eléctrica, ¿no? Y si es superior, el 25%. Ha habido un error en esa parte. Yo supongo que ya lo modificarán, ¿no? Ahora, en este caso, ya bueno, esto es para caso de alimentadores. Luego vamos a ver esta parte. Entonces, primero les explico en una tabla igual que para la vivienda unifamiliar. Vemos que para la vivienda en edificios de departamentos, a ver, voy a ver un plano. A ver, a modo de ejemplo, aquí tengo un edificio. Por ejemplo, aquí tenemos un departamento. Departamento 1 aquí. Si lo verifican, este es el ingreso. Y tengo toda esta área, departamento 1. El departamento 2, que está en el segundo piso, es esta área, al parecer pequeñita, pero es un departamento de 2 pisos. En el tercer piso encontramos la segunda parte del departamento 2, que sube por esta gradita. Y todo esto más es el departamento 2. Y este es el departamento 4. Toda esta parte. Y el departamento 3, que es del mismo tamaño también. Entonces, ¿por qué he tomado este modelo? Porque tengo departamentos de diferentes áreas. Generalmente en un multifamiliar o un bloque de departamentos, todos los departamentos son iguales. Entonces, cuando nosotros hacemos los cálculos de carga, bueno, sumamos todas las cargas y vemos que es mucho más sencillo, ¿no? Si tengo cargas diferentes, tamaños diferentes, voy a tener cargas diferentes. Por ejemplo, vamos para el departamento 1. Por ejemplo, vamos a calcular el área. Empiezo de aquí. Por ejemplo, para el primer caso, esta parte no lo vamos a metrar, ¿no? Porque este es un jardín y eso va a corresponder a un medidor que es de servicios generales. Ahora lo que estamos haciendo es calcular las cargas por departamentos, ya que cada departamento tiene un medidor independiente, ¿no? A ver, está mal estas áreas vacías, no las tendría que metrear. Bueno, en este caso no lo estoy haciendo tan exacto.
Le doy enter y tengo en el departamento 1 tengo 79 metros cuadrados. Vamos a un Excel. Vamos a esta parte, departamentos. A ver, voy a colocar depa 1. En el depa 1 teníamos 79 metros cuadrados. 79. Ahora vamos al depa 2. El departamento 2 que tiene dos áreas, ¿no? Nos vimos que tenemos dos áreas. En este caso la gradería se incluye ya que es para el mismo departamento. Tengo el área que es 47 metros. Redondeando 48. Pero este departamento estaba dividido en dos partes, primer piso, bueno, en este caso segundo, y el tercero. Vamos al tercero y seguramente vamos a tener un área parecida, ¿no? Por aquí tenemos esto. Y llegamos aquí. Y tengo 46, 47 metros. 47. Ahora el departamento 3 y el 4 son iguales, ¿no? Entonces voy a tomar el área del 1. Vamos por aquí. Vamos hasta aquí. Esta área vacía no. Entonces ya tengo todo. Este departamento mide 88.42. Y ahora vamos a dar 90 para casos de redondeo, el 3 y el 4. Entonces aquí sumamos 48 más 47. Tengo 95 metros cuadrados. Entonces, según nuestros requerimientos, según norma, nos dice que para los primeros 45 metros cuadrados tengo que darle 1500 watts. A ver, aquí tengo un cuadro para departamentos. A ver. Carga básica de primeros 45 metros cuadrados es de 2500. Primero vamos en el departamento 1 y vamos a hacer un cuadro para cada departamento. Van a darse cuenta. Control C y sigo pegando. Ya. Como son 4, bueno, el tercero y el cuarto es lo mismo, entonces solo vamos a hacer 3. Digamos, vamos a hacer departamento 1, departamento 2, departamento 3 y 4, ya que son iguales. Entonces vamos al primer departamento que mide 79 metros cuadrados. Nos dice aquí, colocamos 79 metros cuadrados. ¿Qué pasa en este caso? Y para los primeros 45 metros cuadrados le damos una carga de 2500. 1500 para los primeros 45 metros. En este caso
tengo menos de 90 metros cuadrados, ya no tengo carga adicional de 90 metros cuadrados. Elimino esto, esto sería 0. Y la fracción, ¿no? Pues lo que quería es hacer una fórmula de restar el área total menos los 45 metros. Tendría un área de 34 metros cuadrados. Mi potencia sería igual al área, que sería 34 entre 45 es la fracción de área por los 1000 watts, ¿no? Entonces tengo una potencia que es de fracción de 755. Nos sumamos esto, tengo una carga de 2255 watts. Ahora le damos la carga de la cocina, que consideramos lo mismo que es para un domicilio unifamiliar, de 6000 watts al 100%, calefacción, que aquí nos estamos sobrepasando. Vamos a ponerle 2500 watts. Aquí sería 2500 al 100%, ¿no? Y tengo una carga de 10.000 watts, 10.700 watts. Entonces vimos esto, ya tenemos calculada la parte para el departamento 1. Este es el caso que tenemos un área menor a 90 metros cuadrados. Ahora en este caso vamos a pasar los 90 metros, ¿no? Tengo 95 metros. Para el departamento 2 tengo un área de 95 metros. Los primeros 45, aquí es 1500. Los segundos 45 son 1000 metros. Entonces hasta aquí ya tengo 90 metros. Me sobran 5 metros. A ver, aquí he puesto una fórmula que es el área total, que está en azul, menos el área adicional 45 y menos 45, ¿no? Me sobran 5 metros. Y me dice que aquí cada 90 metros cuadrados le doy 1000 watts, ¿no? Entonces hago una fórmula, ¿no? El área, que es 5 entre 90 metros, para calcular la fracción por 1000 watts. Entonces sumo esto, y tengo la carga. A ver, vamos a ampliar. Ya tengo la carga que nos da este valor. Entonces en este caso de 95 vemos 45 más 45, 90, y los 5 restantes los multiplicamos por un factor, ¿no? Dividimos esta área sobre los 90 metros cuadrados y multiplicamos por los 1000 watts de la fracción y me da esta carga. Ahora sumamos la parte de la cocina. En la calefacción, que eran 2500, y ya tengo la carga 11.000 watts. Vemos que la potencia aquí es un poco mayor, ¿no? Por el área. Ahora vamos al otro departamento 3 y 4, que es 90 metros. Y entonces ya abarcamos los tres casos, ¿no? Aquí tengo 90 metros. Aquí tendría los primeros 45, 2500, los segundos 45.000. Y como ya no tengo área adicional, 0. Igual manera 2500 para la calefacción. Y tengo una carga de 12. Entonces
Vemos la... no, aquí es 1500, ya se me decía raro ahí. 1500 para los primeros 45, 1000 para los segundos 45. ¿Y por qué los fraccionan tanto? Porque hay edificios pequeñísimos, ¿no? Entonces ya tengo las tres potencias de los edificios. Del edificio 1, departamento 1, 10. Del departamento 2, 11. Y del departamento 3 y 4, 11. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el ejemplo habíamos hecho un edificio, este de aquí, que era un edificio de 4 departamentos, tenía 4 pisos y todos los departamentos eran iguales, ¿no? Por ejemplo, en este tenía un área de tengo 46 metros cuadrados. Entonces en este caso solo utilizaría, ¿no? Tendría una carga básica de 1500 más la cocina 6000, tendría algo de 8000, 1000 watts, ¿no? No, 10.000 watts. Entonces vemos la diferencia en el cálculo, si tenemos áreas más grandes o áreas más pequeñas. Entonces, ya teniendo esto puedo yo ya calcular los conductores, ¿no? Para el alimentador de cada circuito. Entonces, para calcular el conductor que me vaya a alimentar este departamento, yo tendría que agarrar los 10.75 kilowatts y dividirlo sobre el voltaje, ¿no? Entonces mi corriente nominal de diseño sería acá, corriente nominal sería igual a potencia sobre el voltaje, que es 220, ¿no? Ups. 220. Entonces mi corriente nominal sería 48.88 amperios. Y lo que hacemos es nuevamente ir a nuestras tablas de conductores y ver qué calibre es, hacer el cálculo de caída de tensión y tendríamos un circuito ya realizado, ¿no? Y parecido para los demás circuitos o cuadros de carga de demás departamentos. Ahora, a ver, vamos otra vez al cuadro del ejemplo. Este es el cuadro del ejemplo. Ahora, esto se va a alimentar de un banco de medidores, ¿no? Entonces, el calibre que yo calcule con esta potencia, con la potencia que ya hemos hallado, por ejemplo, para el departamento 1, tengo la potencia de máxima demanda 10.75 kilowatts. Vamos a redondearlo a 10.8. Con eso vamos a calcular el conductor que va a ir desde aquí hasta el tablero, ¿no? Ya aquí le vamos a aplicar también los factores de temperatura y de cantidad de conductores para cada edificio, ¿no? Departamento 1, 2, 3 y 4. Para el departamento 2 es un tramo mucho mayor. Para el 3 y el cuarto es mucho mayor el tramo. Entonces puede que tengamos alguna restricción en caso de la caída de tensión. Bueno, eso ya lo vamos viendo más luego. Ahora ya tenemos las cargas de todos. Ahora vamos a calcular, también tenemos que calcular el conductor que vaya a venir desde, por ejemplo, esto puede venir desde la subestación. Entonces, si nosotros vamos a presentar un proyecto de un banco de medidores, nos van a pedir el cálculo
de la potencia total de esta, o la potencia que va a demandar este departamento, ¿no? Entonces no es la suma de la potencia de todos. En el código nos dice que vamos a tener unas restricciones. Vamos al código. Me dice en la capacidad, a ver, dice la capacidad mínima de cometidas y alimentadores servidos para una cometida principal que alimenta a su vez dos o más unidades de vivienda. Es decir, si esto viene de otro lado, esto me está alimentando más de dos viviendas. En este caso me está alimentando 4 viviendas más uno de servicios generales. Entonces tenemos esta regla. Vamos a leer qué nos dice. Si tengo de 2 a más unidades de vivienda, deben basarse sobre la carga calculada en aplicación de la subregla 1. La subregla 1 es la que hemos realizado hace un momento en el Excel, ¿no? Hemos calculado la carga de cada uno de los departamentos de diferentes dimensiones. Tenía uno que era mucho menor que 90 metros cuadrados, tenía un departamento que era mayor a los 90 metros cuadrados y un departamento que era de 90 metros cuadrados, haciendo los 3 casos para el cálculo de la demanda máxima. Ahora me dice que en esta parte, con exclusión de cualquier carga de calefacción y aire acondicionado, se debe considerar que la carga es el 100% de la carga mayor de cualquier unidad de vivienda. Entonces, en este caso yo tengo 4 unidades de vivienda, ¿no? Les había dicho, tengo 4 departamentos, departamento 1, 2, 3 y 4, que son los mismos. Ahora, ¿qué hacemos? El 100% de la carga mayor, es decir, nosotros vamos a nuestro cálculo de cargas, a nuestro cuadro de cargas, y vemos cuál es el que tiene mayor carga. Por ejemplo, vemos que este tiene 10.75, este 11.05 y este tiene 11 kilowatts. En watts son 10.755, ¿no? Bueno, vemos que este tiene mayor carga, entonces a este se le aplica el 100%. He hecho aquí otro cuadro de cargas de alimentador por departamentos. En este caso solo tengo 4, ¿no? Si tuviéramos más, ya vamos a ir detallando. Entonces, en el primer caso me dice, a ver, en el primer caso, el 100% de la carga mayor de cualquier unidad de vivienda, 11.055, o sea, 11.055.56 watt al 100%. Ahora en el punto 2 nos dice el 65% de la suma de cargas de las 2 unidades de vivienda con cargas iguales o inmediatamente menores a la del subpárrafo 1. O sea, vamos de mayor a menor. ¿Quién nos sigue de arriba para abajo? Nos sigue el de 11.000 watts. Entonces, las 2 viviendas restantes. Entonces, las 2 viviendas siguientes de menor potencia al 65%. Entonces aquí aplicamos el factor 65% para las 2. Ahora seguimos. El 40% de la suma de las cargas de las 2 unidades de vivienda con cargas iguales o inmediatamente menores que las del subpárrafo 2. Entonces ahora vamos con el menor de todas estas y le aplicamos el 40%. La menor de todas sería esta, ¿no? La de 10.755.56 watts. Y a este le aplicamos el 40%. Entonces ya no tengo más unidades de vivienda, ¿no? Entonces ya quedaríamos aquí. Pero en caso, ¿qué pasaría si
¿qué pasaría si en el departamento 1 tengo varios que son parecidos? Ya no solamente tengo 4, tengo el departamento 5, tengo el departamento 6 y el 7, digamos. Entonces, el departamento... Entonces, según norma, hasta aquí tengo una unidad de vivienda, más 2 tendría 3 unidades de vivienda, hasta aquí tendría 5 unidades de vivienda. Entonces, la primera a 100%, las dos siguientes a 65%, las otras dos a 40% y las otras al 30%. Si tengo 15 unidades, o sea, las 15 unidades siguientes al 30%. Ya, entonces al 40% estamos asumiendo que tuviera más de 5 pisos, ¿no? Quinto, sexto y séptimo departamento. El quinto departamento al 40%. Estamos considerando la misma carga para todos, ¿no? Entonces, en esta parte nos dice el 30% de la suma de cargas de las 15 unidades de vivienda con cargas iguales o inmediatamente menores a las del subpárrafo 3. Entonces, si tengo más de, en este caso estoy considerando que tengo dos viviendas, pero si tengo 15 viviendas más, todas les aplico el factor de 30%, ¿no? Entonces tendría una potencia de 3226. Y ahora si tengo, ¿qué pasa si sigo teniendo más viviendas? Aplico el 25% de las restantes. Si tuviera, aparte de las 15 restantes, aún seguiría teniendo unidades de vivienda o departamentos, se le aplica el factor de 25%. Ya realizado esto, realizo la suma total ya multiplicado por el factor. Entonces esta sería mi potencia para el cálculo del alimentador general, ¿no? Por ejemplo, en el caso que habíamos hecho solo teníamos 4. Elimino esto que yo solamente he hecho por ejemplo y tengo que es una carga de 43, ¿no? Si nosotros hubiésemos sumado estas cargas, nos hubieran dado, a ver, en 10, 11 por 4, mejor aquí, sumo las potencias totales y hubiera tenido una suma de 43 kilowatts. Aquí no sé si lo verifican. 43 kilowatts. Suma 43.8 kilowatts, ¿no? O 43.811 watts. Esta sería mi carga total, pero vemos que es bueno, en este caso es mayor porque he considerado en factor de darles como ejemplo, si yo tuviera una calefacción extra, si tengo mayor a 10 kilowatts, les había indicado que era 100%, y si tengo el restante al 75%, ¿no? Pero en este caso vamos a usar 0 de calefacción. Generalmente no, en esta área no se usa. Aquí 0 y 0. Entonces, si nosotros calculamos el alimentador de los 43, que sería la suma algebraica sin multiplicar por los factores, tendría 43 kilowatts para mi cálculo, pero multiplicando por los factores de 65 y 40%, tengo que mi máxima demanda va a ser 29.65, o sea, 29.65 kilowatts, ¿no? Cosa que variamos, vemos que es casi la tercera parte, ¿no? O mejor dicho, 2/3 partes de la potencia instalada.
Entonces vemos que para el cálculo de los conductores de alimentador general se hace de esta forma, ¿no? Se suma todas las potencias, se multiplica por el factor dependiendo el número de departamentos que tenga, que los encontramos en la norma técnica, ¿no? Ahora, en caso de que tengamos un alumbrado, calefacción o potencia que no se ubica dentro de las unidades de vivienda que nosotros hemos realizado, esta se va a añadir con un factor de demanda de 75%. Entonces, si nosotros tenemos iluminación exterior o tenemos un pequeño parque, sumamos la potencia total de los equipos y le damos el factor de 75%. A ver, antes de pasar a la parte de escuelas, por ejemplo, en esta zona, si yo tuviera, por ejemplo, aquí tiene un jardín, ¿no? Si yo tuviera este jardín y lo voy a iluminar, pongo el número de equipos. Digamos, si tuviera 10 lámparas, a decir, por ejemplo, 10 lámparas de 100 watts, tendría una potencia extra de 1000 watts. Entonces en mi cuadro ya tendría que sumar, ¿no? Aquí iluminación, exterior, metrado, 10 focos, digamos, 10 lámparas, 10 unidades. 10 unidades. Entonces 10 unidades por 100 watts, ¿no? Tendría 1000. Y me dice que yo le tengo que aplicar un factor de 75%. Entonces esto sería igual a esto por esto. Entonces tendría 7500, 750 watts extra. Y mi potencia de máxima demanda sería esta, ¿no? Para mi cálculo. Estos datos los utilizamos en los cálculos, como les había dicho. Entonces terminamos la parte de departamentos. Hemos visto la parte de viviendas unifamiliares. Tenemos viviendas en departamentos. Ahora, ¿qué pasa? Para esta parte de escuelas, colegios, el cálculo es parecido, solo que las áreas varían, ¿no? Vemos que, nos dice que para el cálculo de acometidas y alimentadores vamos a seguir el siguiente esquema. Una carga básica de 50 watts por metro cuadrado del área total de las aulas. Entonces lo que hacemos es sumar el área total de todas las aulas. Aquí ya tengo un plano de un colegio que hice últimamente. Creo que no está. Aquí está. Este es un colegio. Por ejemplo, tiene la secretaría, aula 1, aula 2, aula 102. Tiene un hall, aula 103, aula 104, aula 105. Tiene en la segunda planta, tiene varias aulas, una guardería, computación, aulas en el tercer piso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos otra vez al código. Nos dice que una carga básica para los 50 watts, una carga básica de 50 watts por metro cuadrado, el área de las aulas. Entonces vamos a hacer, lo que tenemos que hacer es la sumatoria del área de las aulas más 10 watts por metro cuadrado del área restante del edificio, ¿no? Ya sean pasadizos, exteriores, patio. Ahora, para las cargas de calefacción y aire acondicionado, tenemos que colocar la potencia nominal del equipo que vayamos a utilizar, ¿no? Ahora, para la aplicación de factores de demanda, nos dice que
Si tenemos edificios de hasta 900 metros cuadrados, el cálculo se va a realizar según la sección 270, que nos decía que para calefacción usamos hasta 10 kilowatts, el 100%, y el restante al 75% de la carga restante. Eso es para edificios de hasta 900 metros. Si tengo edificios mayores a 900 metros cuadrados, utilizo la misma sección 270 y nos dice que la carga restante debe ser dividida entre el área en metros cuadrados, y la demanda de carga puede considerarse como la suma del 75% de carga por metro cuadrado multiplicado por los 900 metros, ¿no? Es decir, aplicamos el factor de demanda según el área o la fracción de área excedente a 900 metros cuadrados, ¿no? A ver, por ejemplo, entonces vamos a hacer un ejemplo. Tengo este colegio. Lo que hacemos es sumar, ¿no?, el área total de las aulas. En este caso vamos a hacer solo el primer piso, ya, como eso a modo de ejemplo. Tengo el primer área, que es creo que está mal. Esto es un hall, no cuenta. Estos son pasadizos. 26.43. Vamos otra vez al Excel. 26.43. Esta parte de secretaría también lo vamos a tomar como aula. Y nos vamos hasta aquí. Graderías, ¿no? Tengo 68.69 metros cuadrados. Voy a ampliarlo, 69 metros cuadrados. Ahora esta parte de área. Aquí tengo 52. Ya que estamos aquí, vámonos para el segundo piso. Lo vamos a hacer rápido para ahorrarnos tiempo. Digamos, toda esta zona es de aulas. Depósito, lo vamos a tomar como aulas a medida de ejemplo. Tengo un área de 86 y el tercer piso también como 86. Entonces lo que hago es sumar el área. Sumamos esta área y tengo 300 aulas. El área total de las aulas es 319 metros cuadrados. Ahora vamos a los pasadizos y patios. Por ejemplo, aquí tengo este pasadizo, subió área. $20.69, 21 metros, 21. En el tercero y segundo piso voy a utilizar la misma cantidad, pero en el primer piso vemos, ¿no?, que en el segundo y tercer piso tenemos las mismas áreas comunes, pero para el primer piso tengo un hall, ¿no?
Entonces el área de aquí sería todo el sistema de pasadizos. Aparte de eso tengo aquí un área. Esto era así, aquí había una pared. Esto es un patio. Ups, me estoy equivocando. Esto el hall también. Entonces tengo toda esta área que no son aulas, que son pasadizos, patios, servicios higiénicos. Enter, tengo 243 metros cuadrados. 243 metros cuadrados. Entonces, esto no es aulas, son exteriores. Y en exteriores tengo esta área, ¿no? 285. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para para la parte de colegio? Vamos a copiarnos un cuadro. Entonces, ¿qué nos dice el código? Nos dice que para colegios 50 watts por metro cuadrado en el área de las aulas. Aquí vamos a poner aulas, ¿sí? Aulas. Tengo el metrado que es 319 y la potencia que me va a calcular es el área por 50 watts. Entonces solo en esa parte tengo 15.95 kilowatts o 15.950 watts. Ahora para carga de exteriores o adicionales, bueno, vamos a dejar en adicionales. Tengo un área de 285, ¿no? Que había resultado de la suma del segundo, tercer piso y la parte de patios y pasadizos y hall, ¿no? Que había en el primer piso. Vamos aquí, colocamos 285 metros cuadrados. Que nos dice en esta parte que tengo que usar 10 watts por metro cuadrado para el restante del edificio, ¿no? Entonces lo que yo hago es multiplicar el área por los 10 watts por metro cuadrado y tengo esta carga, ¿no? Que sería 18. Ahora, si tuviera una carga adicional, bueno, es como me copié el cuadro anterior, me jala esto más, ¿no? Pero no lo estamos usando. En este caso no estamos excediendo no estamos excediendo de los 900 en esta zona. Sumando todo esto tengo 604 metros cuadrados, cosa que no excedemos de los 900, ¿no? Ahora, si tuviera yo cargas extras, me dice, ¿no?, que tengo que aplicarle 75% de la carga restante. No sé si yo tengo, por ejemplo, si he previsto, ¿no?, el uso de un equipo de sonido que generalmente los colegios colocan para sus reuniones. Digamos que nuestro equipo, a ver, aquí vamos a poner sonido. Digamos que nuestro equipo de sonido en watts tengo una potencia, ¿no? Tengo un equipo de 4000 watts, digamos. Entonces la potencia va a ser 4000 watts. Esto lo vamos a compartir.
Esto aquí sigue siendo lo mismo, 4000 watts, pero me dice que tengo que aplicarle un factor de 75% a la carga restante. Entonces aplico aquí el 75% y esto sería igual a 75% por la carga adicional, ¿no? Mi carga sería 3000 watts. Bueno, en un colegio no tenemos cocina ni calefacción. Bueno, puede que tengamos calefacción. En este caso sí podría pasar, ¿no? Lo que vimos hace un momento. ¿Qué pasa si nos excedemos de los 10.000 watts de potencia en calefacción? Quizás tengamos unos 15.000 watts. 15.000 watts. Entonces, potencia 15.000. Me dice que por los primeros 1000 watts, o mejor dicho 10.000 watts al 100%, y por el restante, que sería 15 menos 10 al 75%, no, los 10 primeros kilowatts al 100% me da una carga de 10.000 watts, y el excedente, que son 5.000, lo multiplico por el factor de demanda, que es 75%, que ya no me daría 5.000 sino 3.750, y lo que hago es sumar todo esto y me da que la carga para nosotros calcular el alimentador principal es de 39.550 watts. Entonces cuando nosotros hagamos el cálculo del conductor utilizamos este dato, y eso sería para la parte de colegios, ¿no? Terminamos esta parte de colegios y vamos a la parte de hospitales, que es lo mismo, se utiliza la misma metodología. Vamos a leerlo para dar a entender. Por ejemplo, si estamos supervisando o viendo la construcción de un hospital, podemos ver, ¿no? O dar estas observaciones, porque como les había dicho, los proyectos que he visto que se realizan no están bien realizados. Tienen varios fallos técnicos de cálculo y que no cumplen la norma. Entonces es muy importante saber estos detalles de las cargas de cálculo de demandas para los conductores, que generalmente no cumplen, ¿no? Ahora, en caso de hospitales, tengo una carga básica de 20 watts por metro cuadrado del área del edificio, calculada con las dimensiones exteriores. ¿Qué quiere decir? Que aquí sí se toma en cuenta toda el área, ¿no? Sean pasadizos, áreas comunes, y aparte se da una potencia de 100 watts por metro cuadrado al área, como por ejemplo salas de operación, y más la calefacción, ¿no? Y aire acondicionado según la potencia de equipo. Entonces tenemos esta parte. Y ahora, ¿qué pasa si tenemos un hospital mayor a los 900 metros cuadrados? Aplicamos un factor de demanda de 80%, ¿no? Por ejemplo, tengo 900 metros cuadrados, los multiplico por 20, y el restante lo multiplico por 20 y por 0.8. Entonces sería, en este caso, ya no 20 watts por metro, sino 16 watts por metro, ¿no? Siendo así, tomando un dato, ¿no? Bueno, y esto es para, en caso que exceda los 90 metros cuadrados. Ahora, para hoteles, moteles, dormitorios, la misma metodología, ¿no? Una carga básica de 20 watts por metro cuadrado al área del edificio, y calculada con las dimensiones exteriores, es decir, vamos a tomar el metrado de pasadizos, áreas comunes y área de las habitaciones, ¿no? Más cargas de alumbrado en áreas especiales. Ahora, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, salones de eventos que se tienen en los hoteles? Aquí se tiene que calcular
el alumbrado, ¿no? Entonces, aparte de esto, sumo, ¿no? Hago otro cuadro aparte y pongo el número de luminarias, la potencia de cada luminaria, y calculo la potencia y se suma la potencia por área, y cálculo de calefacción, que es similar a los que habíamos realizado. Ahora, si tenemos edificaciones de hasta 900 metros y tengo cargas extras, le pongo 80% de la carga restante, y si es superior a las de 900 metros cuadrados, 80% de la carga por metro cuadrado multiplicada hasta los 900, y los restantes 900 al 65%, ¿no? Entonces así disminuimos el calibre de conductor. Ahora, tengo aquí una tabla que está en el Código Nacional. En la tabla 14 nos da unos referentes, ¿no? Habíamos visto que, por ejemplo, aquí para hoteles es 20 metros por metro cuadrado, para hospitales 20 watts por metro cuadrado, pero hay un extra que son 100 watts por metro cuadrado para salas de operación o salas especiales donde se toman los rayos X, etcétera. Para escuelas habíamos visto que son 50 watts por metro cuadrado en el área de las aulas y 10% del área restante. Y para el caso de los edificios o departamentos eran 1500 watts por los primeros 45 metros cuadrados, ¿no? Y 1000 watts para los 45, y para el caso de domicilios o casas unifamiliares 2500 watts para los primeros 90 y 1000 watts para el excedente, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice en la norma? En esta tabla nos da varios niveles de potencia dependiendo el ambiente, ¿no? Por ejemplo, si tenemos bodegas o restaurantes, nos dice que tenemos que hacer un cálculo de 30 watts por metro cuadrado, y los factores de demanda que tenemos que aplicar es al 100% en este caso. Ahora, si tenemos oficinas, y nos dice, ¿no? Si nuestra área es mayor a los 930 metros cuadrados, los primeros 930 tenemos que calcularlos a 50 watts por metro cuadrado, aplicando un factor de demanda para los conductores de cometida 90% y 100% para el alimentador, y para el excedente la misma potencia por metro cuadrado, solo que nuestro factor de demanda va a disminuir a 70 y para alimentadores a 90. Ahora vemos, si tenemos industria, centros comerciales, lo que vamos a utilizar es este factor de potencia por metro cuadrado y aplicar estos factores, ¿no? 100% para todos. Iglesias en el mismo caso, pero por ejemplo, miren, en iglesias y garajes vemos que se aplica una potencia baja, ¿no? Ya que son áreas grandes y no necesita mucho consumo, ¿no? Lo mucho es iluminación, pero no es una iluminación detallada, ¿no? Es una iluminación que nos permita diferenciar nada más. Si tenemos almacenajes, nos piden 5 watts por metro cuadrado. Ahora, si tenemos un teatro que sí requiere una iluminación media, nos piden un cálculo de 30 watts por metro cuadrado. Auditorios 10, bancos 25, barberías, salones de belleza, por ejemplo cortes de justicia, hospedaje y viviendas, ¿no? Aquí decía 25, no sé, no ha salido. Y vemos los factores de demanda, ¿no? Para la cometida y para los alimentadores. Ahora, para los dispositivos de sobrecorriente, bueno, antes de decirles esto, ya una vez hecho nosotros esto, ya podemos nosotros calcular, ¿no? Nuestros conductores, podemos calcular qué calibre vamos a usar, ya que nosotros al hacer el plano ya tenemos las longitudes. Al hacer este cálculo de las cargas ya tenemos nuestras cargas, y lo que vamos a hacer es proteger nuestros circuitos, ¿no? Entonces,
si yo tengo, si en mi cálculo me da que con esa potencia, vemos, ¿no?, que corriente es igual a voltaje sobre, o mejor dicho, corriente es igual a potencia sobre voltaje. Ya sabemos la potencia, tengo el voltaje de dato, lo único que nos queda es calcular la corriente, ¿no? Según la corriente que nos dé, ya nosotros vamos a saber qué calibre de conductor utilizar, y nos indica aquí la protección que vamos a utilizar. Nos dice capacidad nominal o ajuste de los dispositivos de sobrecorriente que protegen los conductores. Si en mi cálculo tengo un rango de 0 a 15 amperios, nos dice que tengo que usar un interruptor de 15 amperios. Si tengo de 16 a 20, de 20 amperios. Si tengo un rango de 21 a 25 amperios, tengo que usar este protector. Y si se dan cuenta, siempre usamos el rango mayor, ¿no? 40, 40, 45, 45, 50, 50. Y tengo hasta 600, ¿no?, para industria, que son utilizados. Para domicilios generalmente se usan a lo mucho hasta 100 amperios. Hay salvo excepciones, ¿no? Hay algunos que usan de 160, que no los veo aquí. Bueno, debe estar aquí, ya que los interruptores de 160 son comerciales, deberían colocarlos aquí, pero no se encuentran, ¿no? Y me indica, vamos a los ramales principales y circuitos derivados en unidades de vivienda. Nos dice que para los ramales principales en unidades de vivienda, en las unidades de vivienda a las que es aplicable la regla 050-110 sección 2, y en ese punto nos indicaba que para viviendas de hasta 90 metros cuadrados teníamos que utilizar una potencia de 3000. Si teníamos una vivienda entre los 90 y 150 metros cuadrados, teníamos que utilizar una potencia de 5000 watts y 8000 watts para una vivienda de entre 150 y 200 metros cuadrados. Entonces, ¿qué nos dice acá? Se permite que el interruptor automático instalado en el tablero sirva para la protección de hasta 2 y solo 2 ramales principales. Es decir, si yo tengo en mi domicilio, nos decía, ¿no?, que a lo mucho podía tener yo, o mejor dicho, a lo menos, yo en un domicilio podía tener 3 circuitos o 3 llaves térmicas. ¿Qué pasa si tengo 3 térmicas pero tengo 5 circuitos? Entonces lo que yo debería tener son 5 llaves, ¿no? 5 llaves diferentes termomagnéticas para los 5 circuitos, pero yo solamente quiero diseñar para 3. Entonces nos dice que una llave térmica de protección puede proteger hasta 2 circuitos, ¿no? Entonces, pero no más, o sea, solo puedo yo alimentar 2 circuitos con una llave térmica. En este caso, el interruptor automático debe garantizar la protección de los conductores de cada uno de los ramales principales de manera independiente, dice. Bueno, esto es en caso extremo, creo yo, porque siempre se utiliza una llave térmica por circuito, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los circuitos derivados? Dice que las unidades de vivienda a las que sea aplicable esa regla que les había explicado, deben contar con lo menos 2 circuitos derivados, uno para alumbrado y otro para toma corrientes, en caso de que la vivienda sea menor a 3 kilowatts. En caso que mi circuito tenga entre 3 kilowatts y 5 kilowatts, me dice que yo debo contar con 3 circuitos o más. Lo que nos dice es como mínimo debo tener 3 circuitos y que se instalen como ramales principales, ¿no? Entonces, si mi potencia de mi edificio está entre ese rango, o de mi domicilio o instalación, ya sea colegio, hospital o hostal,
Si estoy en este rango, me dice que a lo menos debo tener 3 circuitos, ¿no? O 3 circuitos principales. Y si tengo entre 5 y 8 kilowatts, nos dice 3 circuitos derivados para unidades de vivienda con cargas más de 5000 y hasta 8000, con la excepción de que cuando la unidad de vivienda cuente con 4 circuitos o más, se permite que se instale como ramales principales con una restricción, ¿no? Entonces también podemos usar 3, pero me dice que puedo usar 4 o más circuitos, ¿no? Bueno, y esto sería todo para la parte de cálculo de cargas. Entonces ya sabemos cómo calcular la carga para un edificio unifamiliar o vivienda unifamiliar. Si tenemos departamentos, y por ejemplo, lo que me olvidaba, para una vivienda unifamiliar, vamos a un plano. Por ejemplo, este es el de varios departamentos, ¿no? Tengo vivienda unifamiliar. El calibre que nosotros calculemos va a ser igual para el interior. Digamos que nosotros ubicamos en esta zona nuestro medidor. Entonces el calibre que vaya a nuestro tablero general va a ser el mismo del alimentador general, ¿no? Si por ejemplo yo tengo una subestación y me dicen que mi proyecto tiene que partir desde allí, yo tengo que calcular el alimentador, llegar al medidor y del medidor entrar a mi tablero general. Entonces el calibre va a ser el mismo, ¿no? Tengo que salvar la restricción de caída de tensión. Ya habíamos visto que es 2.5%. Ahora, si yo tengo un conjunto de multifamiliares, era este, creo. Bueno, el que habíamos hecho. Por ejemplo, calculamos el calibre de conductor para cada departamento. Entonces hay un calibre de conductor para cada departamento, para el departamento 1, departamento 2, departamento 3, departamento 4, y para el alimentador general, o sea, para el conductor que vaya a venir a alimentar este banco de medidores, es decir, de estos medidores van a cada departamento, pero a este medidor va a llegar solo una cometida del exterior. No van a llegar los 6, ¿no?, que yo estoy solicitando, sino va a llegar un solo conductor, una sola cometida. Entonces, para realizar yo el cálculo de esta cometida es que se realiza este cuadro, ¿no? No sé, quizás no me haya entendido hace rato, pero este cuadro sirve para eso, ¿no? Yo calculo las potencias de cada uno independientemente y luego los llevo aquí, ¿no? Multiplico por los factores de demanda que me da según el código y me da esta potencia. Y esta potencia es la que yo voy a calcular para dimensionar mi acometida, ¿no? Esto es para multifamiliares. Ahora, en caso de escuelas, la acometida general y el circuito principal es del mismo calibre. Entonces vemos esto para escuelas, hospitales, hoteles y moteles, que es similar, ¿no? Entonces terminamos esta parte. Ya tenemos nuestras cargas, ya tenemos los cálculos de los conductores. Yo creo que ya ahora sí podemos realizar o ya podemos implementar en nuestro plano el cuadro de cargas, ¿no? Realizamos el cuadro de cargas por departamentos en caso que estemos haciendo un multifamiliar, que es lo más común en estos tiempos. Por departamentos y calculamos, ¿no?, este cuadro de alimentadores
y esta sería la potencia a contratar para una subestación, ¿no?